Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Estamos en la serie Encuentro con Jesús y hoy estaremos reflexionando en un pasaje bíblico que está en Marcos, capítulo 1, a partir del versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. He intitulado este mensaje: ¿de qué te maravillas? Es decir, ¿de qué te asombras? ¿Con qué te admiras? Aquí, en este pasaje, en otras traducciones, en otras versiones, en el versículo 22, que dice: y se admiraban de su doctrina. En otras versiones traduce como: y se maravillaban de su doctrina. Y en el versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera. En otras versiones dice: y se maravillaban de tal manera. Jesús aquí no era como los escribas, que eran también los religiosos de la época. No, él hablaba, predicaba. En este caso aquí estaba en la sinagoga, ¿no? En los días de reposo. Y los días de reposo en Israel eran los sábados, ¿no? Desde la puesta del sol de viernes hasta la puesta del sol del sábado. Entonces ese era el día de descanso para los israelíes, para los judíos. Y aquí Jesús está predicando en una sinagoga. Y la gente aquí, las personas estaban asombradas, maravilladas, admiradas, sorprendidas con la autoridad que Jesús hablaba, predicaba, que era diferente de los escribas. Pero ¿qué pasaba aquí? ¿Qué tenía Jesús de diferente? Jesús predicaba no solamente con sus palabras, sino también con su vida, con su actitud, con su testimonio, con sus acciones. Y cuando Jesús está aquí predicando, dice que había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Cómo es eso? Que estaba endemoniado, que tenía un demonio dentro de sí. Y él va y reconoce quién es Jesús. Y Jesús manda ese demonio callarse y salir de este hombre. Y Jesús libera a este hombre de esta prisión espiritual que este demonio, que ese espíritu inmundo hacía, impidiendo que este hombre viviera de manera libre. Y una vez más, las personas que están alrededor, que están en la sinagoga, se asombraba, se maravillaba, se admiraba y decía: ¿qué doctrina es esta? Que el espíritu, que manda el espíritu callar, y ese espíritu inmundo, ese demonio le obedece. ¿Qué es esto que está pasando? Es Jesús. Jesús allí fue para predicar. Las personas allí no sabían qué pasaría. Sin embargo, Jesús fue no solamente a predicar,
sino también a liberar a aquel hombre que estaba aprisionado por ese demonio. Y cuando Jesús lo hace, impacta, asombra, maravilla, sorprende a las personas que estaban allí. De tal manera, dice el texto, el versículo 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús estaba aquí sirviendo a Dios, sirviendo al Padre, predicando el evangelio del reino, pero también estaba liberando a aquellas personas que estaban aprisionadas por demonios, por espíritus inmundos. Yo no sé qué te aprisiona, si es la religiosidad, como algunos iban a la sinagoga, pero era meramente por religiosidad. Yo no sé si tú vas a la iglesia solamente por religiosidad, o quizás tú estés como este hombre, aprisionado con algo espiritual que no te deja vivir libremente. Quiero decirte que Jesús es aquel que es diferente de los religiosos, que enseña con autoridad, porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo encarnado. Y de igual manera, Jesús es aquel que puede y que tiene toda autoridad para liberarte de cualquier influencia o demonio en esta vida, en esta tierra, en este momento. ¿Quieres conocerle? ¿De qué te maravillas? Yo siempre me maravillo cuando veo Jesús usando su autoridad y liberando vidas que necesitan de liberación, vidas que necesitan de una oportunidad para vivir mejor, reconciliado o reconciliados con Dios. Mi oración en este momento es que Dios te revele a Jesús y que te deje maravillado o maravillada de las obras en tu vida. Pero más que su obra, que tú te quedes maravillado o maravillada con quien es Jesús. Jesús es aquel que nos deja maravillados por quien Él es. Y Él es el Dios que se encarnó para nos ofrecer vida, libertad y nos reconciliar con Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.